Enseguida, según lo acordado, se llevará a cabo la intervención de los medios de comunicación con la formulación de una pregunta por cada medio, esto con la finalidad de darle la oportunidad de participar a todos los medios presentes. Iniciamos esta ronda de preguntas con Cristina Gálvez del diario La República. ¿Puede acercarse al micrófono, por favor? En estos momentos se dará inicio a las preguntas por parte de los medios de comunicación que se encuentran debidamente acreditados en esta conferencia de prensa que brinda la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Escuchemos. Presidenta, ¿cómo está? Cristina Gálvez de La República. Preguntarle sobre cómo se está realizando los tratados entre China y Perú sin que haya temas de corrupción. Además de ello, también preguntarle si ante la desaprobación del Congreso de la República y su gobierno, que ha descendido, está evaluando la opción de un adelanto de elecciones. Muchas gracias. Señorita de la República, le agradeceré que repita su pregunta porque no la hemos entendido. Ante los tratados que se está teniendo con China… ¿Ante los qué? Tratados que se está teniendo con China y Perú, si están teniendo el marco legal para que no haya corrupción. Preguntarle que ante la desaprobación también del gobierno, de su gobierno y del Congreso de la República, que está en 4%, si está evaluando un adelanto de elecciones. Gracias por la pregunta. Ahora sí la hemos entendido. A la primera pregunta hemos dicho bien claro que esta visita al país hermano de China, hemos hablado sobre su pregunta, el TLC, pero también la posibilidad de ampliar los conceptos que contienen el TLC firmado hace varios años atrás. En consecuencia, ya el ministro de Economía explicó ampliamente sobre los temas que se trataron respecto de esta posibilidad de ampliar nuestro TLC para afianzar más nuestro comercio entre China y Perú, pero también para este avance tecnológico que ellos tienen pueda, a través del TLC, llegar a nuestro país. Nosotros vamos a seguir gobernando hasta el 28 de julio del 2026. Gracias por la pregunta. Continuamos con la pregunta de Juan Carlos Portilla, de Latina. Gracias. Presidenta, ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, como usted sabrá, dado el tiempo que ha transcurrido desde la última declaración suya, se ha embalsado, hay muchas preguntas, sin embargo cumpliremos con el acuerdo de hacer una para que todos los medios puedan preguntar. El Congreso de la República se ha reunido, la Comisión Permanente, las últimas semanas y ha aprobado varias normas, algunas incluso sin mayor debate. Hemos podido presenciar cómo se aprueban estas normas prácticamente sin discusión dentro de la Comisión Permanente. Y una de las que más ha despertado polémica es la de crimen organizado. O sea, bajado la valla en algunos casos. Por ejemplo, el fiscal Chávez Cotrina, que es especializado en organización criminal, dice que varios casos de estafa agravada, minería ilegal y otras actividades ilícitas podrían quedar fuera del marco de organización criminal, ya que sus penas mínimas son inferiores a 6 años. En ese sentido, Presidenta, ya que el énfasis entiendo que tiene el gobierno en el marco de las actividades que viene realizando es la seguridad ciudadana y que es una preocupación importante de los ciudadanos, ¿qué piensa hacer con esta norma? ¿Se va a observar? ¿Se van a precisar algunos lineamientos en relación, por ejemplo, a este tema que hace el fiscal Chávez Cotrina? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué raya marcará con este tema de crimen organizado? Gracias. Muchas gracias. En términos generales, vamos a esperar que oficialmente el Congreso remita al Ejecutivo esta norma de la que usted indica y en cuanto tengamos, los sectores estarán opinando
y creo que no es conveniente adelantar opinión de algo que todavía no tenemos entre manos. Gracias por la pregunta. La siguiente es la pregunta de Nicole Chaguano de Best Cable. Muy buenas tardes, Presidenta Boluarte. En su viaje a China, usted ha asegurado que quiere reducir la pobreza. Sin embargo, en su primer año de gobierno, la pobreza extrema ha subido a 5.7%. ¿Cómo responde usted ante esas preocupaciones? ¿Podría, por favor, repetir su pregunta, que no la hemos entendido? Le voy a agradecer. En su viaje a China, usted ha asegurado que quiere reducir la pobreza, pero la escasez extrema ha subido a 5.7 en el primer año de su gobierno. ¿Cómo responde usted ante esas acusaciones? Gracias por la pregunta. Nosotros, los que estamos en el Perú, y ustedes más que nadie, la prensa, históricamente saben cómo venimos caminando. El 2023 ha sido un año difícil en el cual usted con suma razón dice que se ha incrementado la pobreza. Esto tiene como fundamento el que salíamos luego de la pandemia, luego las movilizaciones, estas 500 manifestaciones violentas, han generado costos al gobierno y por ende a los peruanos, más de todo lo que costó la pandemia misma. Seguido a eso vino el yacu, seguido a eso vino el dengue. Entonces, todas estas sumas de condiciones no han permitido que económicamente hayamos crecido. Es por eso que todo va a redundar. Todo aquello que genere no crecimiento económico, obviamente va a redundar en el sector más frágil de la población peruana, que son las personas vulnerables. Y sí, allá en China me hicieron la pregunta, ¿qué me gustaría para mi país? Y lo dije con total convicción porque lo siento, no solamente como presidenta, sino como persona, como ciudadana, como madre de familia. Que nuestros niños de hoy no pasen hambre. Que nuestros niños de hoy tengan un futuro prometedor y sean grandes profesionales. Por eso, nuestra preocupación desde el Ministerio de Educación en estar construyendo colegios bicentenarios para darles calidad educativa. Por ello hemos dicho que desde jardín, kinder, como se denomine, la primera infancia en aprendizaje, tengan el curso del inglés, porque justamente queremos, chicos, mandarlos al mundo como estas, 20,000 becas para que se puedan capacitar en innovación tecnológica que nos está dando esta empresa Huawei. Necesitamos que sepan el inglés. A diferencia, por ejemplo, el canciller detalló que esta ciudad, Shenzhen, en menos, para hacer un enfoque diferenciado, cómo es nuestro país y cómo son estos países de primer mundo. Esta ciudad, Shenzhen, la han construido de cero. Tremendos rascacielos, todas con tecnología, todas con 5G, en menos de 40 años. El mes pasado fui a Chorrillos a inaugurar uno de los colegios bicentenarios que estamos entregando a los profesores, a los alumnos y a los padres de familia. ¿Qué me dijo la directora de este centro educativo? Gracias, Presidenta, por este colegio. Hemos esperado 54 años para tener un colegio. Más de medio siglo. Shenzhen en menos de 40 años, una ciudad
con esa innovación tecnológica, que sería bueno que se visite, que la prensa en adelante pueda acompañarnos en estos viajes y puedan ver ustedes por sus propios ojos cuán importante es salir, visitar y traer ese interés de tecnología para nuestro país. Gracias por su pregunta. Ahora la pregunta de Yanela Aguirre, de Exitosa. Muy buenas tardes, Presidenta. Yanela Aguirre, de Exitosa. Hemos esperado tanto por la conferencia que como sabrá, hay varias preguntas que han quedado en el limbo. Consultarle acerca de una de ellas que ha quedado durante este tiempo, que son las cirugías a las cuales usted se habría sometido y que la habrían llevado a que se ausentara por unos días del ejercicio de presidenta. ¿Quién quedó al mando, si se sometió o no? Y por otro lado, Presidenta, un punto importante, usted se ha denominado hasta el momento la madre de todos los peruanos, y una madre cobija, una madre defiende, y usted ha sido una madre que en el caso de las violaciones a más de 500 menores a Huajún no ha tomado acciones importantes, siquiera al menos viajar y tomar desde cerca cada uno de los testimonios o la realidad que están viviendo actualmente en una zona tan importante de nuestro país que parece haber pasado por alto para el gobierno. Gracias. Gracias por la pregunta. Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta. Para la respuesta de Huajún y las 500 denuncias presentadas, acá está nuestro ministro de Educación. Ministro, por favor, ahí tiene el micrófono a su lado. Gracias. Sí, señora presidenta. Muy buenas tardes, colegas, señores de la prensa. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores de la prensa. Desde el 26 de mayo que se atendió la denuncia pública, el Ministerio de Educación ha tomado varias iniciativas para justamente separar de manera contundente a estos violadores disfrazados de docentes. Hemos separado a 121 docentes que han sido destituidos en la región Amazonas, y además en los últimos días hemos destituido a 9 más que estaban trabajando en la región Loreto, en San Martín y en otra UGEL de Amazonas. Asimismo, hemos transferido 4.2 millones al gobierno regional de Amazonas, y de esa suma 1.2 millones son para la UGEL Condorcanqui, para hacer distintas intervenciones en el mejoramiento de las residencias estudiantiles. Asimismo, estamos trabajando con las comunidades Ahuajún y Huampis de manera articulada, y también con la coordinación del gobierno regional de Amazonas, y ya han iniciado su trabajo las 16 redes de protección comunal que le van a dar protección a los niños y a las niñas que están en las 18 residencias estudiantiles. Justamente a raíz de la visita que ha tenido el presidente de Ecuador con la señora presidenta constitucional el jueves pasado, gracias al Plan Binacional y en agradecimiento al canciller de la República, Javier González Olaechea, 3 nuevas residencias se están ya construyendo en la zona de Amazonas. Asimismo, queremos decir que desde que inició esta gestión hemos destituido a 227 docentes que tienen sentencia por violación, y es gracias a esta iniciativa, señora presidenta, que estamos ordenando la casa y estamos separando a estos malos docentes. Muchas gracias. Gracias, ministro. A continuación, la pregunta de Diana Falcón, de RPP. Presidenta, ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Presidenta, la Fiscalía sostiene que los pendientes, pulseras y relojes que recibió usted de Wilfredo Corima no fueron en calidad de préstamos, sino entregados en calidad de donaciones.
han dado un ejemplo hace poco menos de una semana. Dijeron que el 21 de junio de 2023, Oscorima compró aretes en la Casa Banquero. El 22 de junio, un día después, Oscorima ingresó a Palacio por la puerta de Desamparados y se reunió con usted. El 23 de junio se publica en un diario, el Diario Oficial del Peruano, un decreto de urgencia en la que se entrega una partida y se transfiere 66 millones de soles al GORE Ayacucho por reactivación económica. Días después, Presidenta, a usted se lo observa luciendo un arete de brillantes con similares características. Esto lo ha corroborado la Fiscalía, no es información tendenciosa de los periodistas, sino es información puntual del Ministerio Público que estamos citando, que se trata de las mismas joyas. Presidenta, le hago las preguntas. ¿Cuántos préstamos de joyas, relojes o pulseras le hizo puntualmente el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima? ¿Insiste usted, Presidenta, en que se trató de préstamos y no de dádivas, como señala el Ministerio Público? ¿Y sigue confiando usted usted lo ha dicho, Wilfredo Oscorima, su Huayqui, como una persona de la que fiar, porque él es una autoridad que fue condenada por corrupción, quien, según la Fiscalía, ha ocultado documentos cuando se allanó el gobierno regional de Ayacucho y además hasta ahora, según investigaciones periodísticas de compañeros que han acudido a la región de Ayacucho, se ha corroborado que no han construido infraestructura que tiene que ver con el próximo bicentenario. Precisamente es parte de la partida presupuestal que usted ha asignado al gobierno regional de Ayacucho. Le pido, por favor, que responda a las 3 preguntas porque no nos están dando lugar a repreguntas. Gracias por la pregunta. Hoy estuvo aquí el gobernador de Ayacucho con aproximadamente 23 alcaldes en esa preocupación de seguir avanzando en el desarrollo del Perú. Desde acá mi saludo a mi amigo, a mi Huayqui, el gobernador de Ayacucho. Respecto de su pregunta, de las joyas, de los aretes, de todo eso, está en la Fiscalía. Y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solamente por el tema denominado Rolex, sino por las otras tantas carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia crímenes que sale en los noticieros de alguna prensa. Gracias por la pregunta. ¿Cuántas joyas fueron, Presidente? Esa fue mi pregunta puntual. Le voy a, así como usted me dice, por favor, respóndame las 3, yo le voy a decir, por favor, está en la Fiscalía. Esperemos el desenvolvimiento de la investigación. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta es de Álvaro Cisneros, de Panamericana. Presidenta, buenas tardes. Usted ha mencionado en más de una ocasión sobre la seguridad jurídica que existe en el Perú, lo mencionó durante su viaje, en la entrevista que brindó, lo ha mencionado hoy también en esta conferencia de prensa en más de una ocasión. ¿Existe realmente la seguridad jurídica en el Perú? Tenemos en este momento una controversia entre la Municipalidad de Lima y el consorcio de la línea 2 del Metro de Lima, una controversia que viene de meses y que parecía ya superada, pero una vez más continúa esta polémica entre la entidad de la Municipalidad de Lima y la línea 2 del Metro de Lima. ¿Cuál es el mensaje que se da a los inversionistas cuando existen estas controversias que no parecen tener final? ¿Existe realmente seguridad jurídica en el Perú para una inversión importante? Gracias. Nuestro sistema jurídico garantiza que aquello que se pacta en el documento se cumple en el tiempo. Estos casos excepcionales como el que usted manifiesta son casos excepcionales y se tratará como tal dentro del marco legal correspondiente a nuestro país. Gracias por la pregunta. Continuamos con la pregunta de Rubén Tobar, de Willax. Señora Dina Boluarte, usted goza de las peores cifras en popularidad, no solo en nuestro país, sino en América. ¿No cree que al transparentar más a la prensa las denuncias, testimonios en su contra, ayudaría precisamente que la ciudadanía piense de otra manera? Y claro, coincide con la historia de ya estamos próximos a capturar a Vladimir Cerrón. Suena poco creíble
por estos días. ¿Usted teme la captura de Vladimir Cerrón? Gracias por su respuesta en una conferencia que ojalá no nos hagan esperar unos meses más. No le entendí su pregunta respecto de Vladimir Cerrón. La primera sí, la segunda no le entendí. ¿Usted teme a la captura de Vladimir Cerrón? Okay. Lo que está bajo en el país es la inflación, que en 37 menos, la más baja inflación tiene en el país, 2.53%. Y esto repercute cuando la madre de familia o cualquier persona va al mercado y quiere comprar 1 kilo de pollo, 1 kilo de papa, el aceite. Está bajando los precios. Eso significa que tenemos una reactivación económica en positivo y por ende va bajando. Me gustaría que no he traído en este momento cuánto está la inflación en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Nuestro sol peruano se ha posicionado como el más importante para transacciones económicas, inclusive en países fronterizos como Bolivia. Hay que apostar por el desarrollo del Perú, hay que pensar en positivo y hay que trabajar en esa perspectiva de que queremos ver un Perú diferente, un Perú para todas y para todos. Respecto no solamente del señor Cerrón, de cualquier persona que esté buscado por la justicia, lo que debe de hacer es ponerse a derecho. Sobre su captura es un tema que tiene que ver el Ministerio del Interior y ahí se desarrollará su pronta o no sé cuándo su captura. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta es de Marco Calderón, de Canal N. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes. Ministro, buenas tardes. Presidenta, el Congreso ha aprobado leyes que han sido bastante cuestionadas técnicamente, incluso por organismos internacionales principalmente. Se aprobó la ley que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad. Según la Fiscalía, se afectarían unos 600 casos. Y tengo entendido que hace poco usted acaba de firmar un documento junto con el presidente del Congreso respondiéndole a la Corte. Quería saber si esto de alguna manera afecta o estaríamos en rebeldía con lo que está diciendo la Corte Interamericana. Y si me permite, usted hace algunos días acaba de decir de que los periodistas estamos propagando noticias tendenciosas. ¿A qué se refiere específicamente? Gracias. Muchas gracias. Respecto del proyecto de ley de lesa humanidad, igual, todavía no ha llegado al Ejecutivo, así que esperemos en el plazo correspondiente que llegue, los sectores lo revisarán y nosotros estaremos atendiendo en esa mirada. Alguna prensa, no toda, a veces repiten noticias que no ayudan en positivo. Y hace poco estábamos firmando la construcción de 2 hospitales nuevos de salud en Chimbote y en Piura, si no mal recuerdo. Y decía, así como la periodista de RPP, por favor que repitan y repitan aquellas cosas buenas que este gobierno está haciendo. A eso me refería. Gracias por la pregunta. Continuamos con la pregunta de Karina Reinafarge, de ATV. Buenas tardes, Presidenta. En el Congreso de la República se están preparando mociones de censura en contra de los ministros de Educación y de la Mujer. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y también quería pedirle si es que podía responder la pregunta que quedó pendiente de una de mis colegas, ¿no? ¿Quién se hizo cargo del país mientras usted se había retirado a hacer esas cirugías? Si es que fuera posible. Muchas gracias y disculpen la sonrisa porque estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología de China al Perú y esas preguntas, pues a esas preguntas tendenciosas es a las que me refiero, que no ayudan y no generan interés en la población. Respecto de la censura del ministro de Educación y de la ministra de la Mujer, en ese respeto de los poderes del Estado y de la autonomía de cada institución,
es parte del trabajo del Congreso. Así es que nosotros siempre hemos dicho que los ministros están en constante evaluación, así es que esperemos lo que el Congreso resuelva, son ellos los que están planteando. Gracias por la pregunta. Finalmente, la pregunta de Gregoire Ross, de TV Perú. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Presidenta. Lo que me gustaría y nos gustaría saber a muchos periodistas, sobre todo del canal del Estado, es que ustedes han ido a China y firmaron un convenio con canales chinos para mejorar a IRTP. ¿En qué consiste este mejoramiento? Porque sabemos de que Canal 7, más que verse en Lima, se ve en provincias y sobre todo en las zonas más alejadas. ¿Cuál va a ser el beneficio al mejorar Canal 7 IRTP para toda la población? Gracias. Se lo paso la respuesta al ministro de Transportes y Comunicaciones. Sí, lo que se ha ido, uno de los temas en discusión era cómo mejorar la cobertura geográfica, particularmente en el caso de IRTP también, y el tema del equipamiento. El Canal 7 o IRTP utiliza la tecnología ISDBT, la tecnología digital, de televisión digital, y lo que hemos ido es a ver la posibilidad de conseguir inversiones o recursos para inversiones en la ampliación de la cobertura de IRTP y también la posibilidad de utilizar alguna tecnología complementaria a la tecnología que se ha planteado recientemente por IRTP respecto de la utilización de la tecnología satelital para hacer llegar la cobertura de IRTP a mayores hogares del Perú. Señoras y señores, con esto la sesión ha culminado. Se agradece la amable asistencia de las y los presentes. Y de esta manera culmina la conferencia de prensa dirigida el por la canciller va a hacer una Presidenta de la acotación. República. Muchas gracias, Presidenta. La única acotación que quisiera hacer es recordar que en esta visita nos acompañaron, estoy buscando la lista, disculpen ustedes un momento, muchos dirigentes de gremios empresariales. Y el gobierno, la señora Presidente, lo abordamos en la mañana. Los invito a todos los medios a que recurran, los entrevisten, porque ellos escucharon, vieron y participaron. Y entonces su opinión es tan importante como la del gobierno. Me refiero a los representantes de la CONFIEP, de COMEX Perú, de la Cámara de Comercio de Lima, de la Cámara de Comercio Peruano-China, a la Asociación de Exportadores, ADEX, a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Sociedad Nacional de Minería, a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, a la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perucámaras, al Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional, CONUTFI, al Grupo Pro Amazonía, a la Asociación Automotriz del Perú, a la Cámara de Comercio, Asociación de Transportes Terrestres de Pasajeros. En total, 15 gremios empresariales que acompañaron a la Presidenta de la República y que representan, según lo que nos refirieron, más del 90% de la empresa privada del Perú. Yo quisiera, todos quisiéramos, que los entrevisten, le hagan todo tipo de preguntas y que ellos contesten conforme lo mejor consideren. Hagan todo tipo de preguntas porque no son portavoces del gobierno, son portavoces de las empresas privadas a las que necesitamos todo el país. Buenas tardes y gracias.
Gracias. Igual el ministro de Economía. Gracias, Presidenta. Solamente para enfatizar que el crecimiento económico, el desarrollo económico solo se da con inversiones. Si no hay inversión, sobre todo inversión privada, que es el 80% del total de la inversión en el Perú, es difícil crecer. Para crecer necesitamos invertir. Y en el Perú, como lo ha enfatizado la presidenta Boluarte, en China, Perú tiene que atraer capitales. Perú está abierto, está sediento de los capitales porque tiene tres cosas, yo diría hasta cuatro. En primer lugar, tiene sólidos pilares económicos, macroeconómicos, una inflación bajísima, una deuda la más baja de Latinoamérica, un déficit bastante bajo comparado con los países de Latinoamérica, reservas por 76.000 millones de dólares. Ofrecemos seguridad jurídica en todos los mercados. Tenemos oportunidades de inversión inmensas en el transporte. Tenemos minerales, no sé, 3, 4 de ellos están como las reservas más altas en el mundo. Somos grandes exportadores de productos agropecuarios. En varios de ellos somos los primeros exportadores. Entonces ofrecen muchísimas oportunidades en el transporte, en las comunicaciones, en el área portuaria. Tenemos un inmenso litoral. Y finalmente Perú tiene gente que quiere salir adelante, gente que quiere progresar, gente emprendedora. Tiene jóvenes que buscan trabajo, buscan empleo, buscan una forma sana de ganarse la vida. Por eso nuestra responsabilidad es salir fuera del país y buscar capitales que vengan a invertir en el país. Esta primera vez fue China. Seguiremos saliendo a todos los mercados en donde se pueda exponer todas estas virtudes que tiene el país. Nos iremos a otros mercados, a convocar a los inversionistas, a los fondos de inversión, a decirles las ventajas que tiene invertir en el país. Perú es un país de oportunidades, Perú tiene mucho futuro. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Gracias. Adicional a ello, tanto mirando el hub portuario que va a ser Chancay, con nuestro puerto del Callao, nuestro aeropuerto con la línea de aterrizaje número 2. Estamos destrabando grandes obras de irrigación como Chavimochi, Chinecas, Alto Piura, Majes, para que podamos abrir nuestra frontera agrícola y podamos sacar al mundo asiático a través de Chancay. No solamente arándanos, sino todo lo que el Perú produce. Tenemos 7 pisos ecológicos. A través del Ministerio de Agricultura estamos trabajando toda la andenería en el sur del Perú. El Perú es grande. Unámonos todos para que podamos sacar a nuestro país adelante y podamos acortar la brecha de la pobreza, no solamente monetaria, que lo atendemos a través del MIDIS, sino la pobreza multidimensional, que en pocas palabras, ¿qué significa? Agua y desagüe, mejores colegios, mejores hospitales, mejores carreteras, mejor conectividad, mejores niños y niñas que vayan al colegio, los que han dejado colegio en época de pandemia, vuelvan a los colegios. Lo mejor que podemos dejar como herencia es el conocimiento a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Seguiremos trabajando en ello y, por supuesto, en los 2 pilares importantes que nos hemos comprometido para este año: la reactivación económica y la seguridad ciudadana. Y esto enmarcado siempre, siempre, esa es la línea, esa es la conducta de este gobierno: lucha frontal contra la corrupción.
Muchas gracias por estar acá. Muy buenas tardes.